Bueno, el ejercicio plantea una rueda tiene velocidad angular inicial en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, de una vez nosotros habíamos definido que sentido antihorario era positivo, sentido horario negativo. Dice que la velocidad angular inicial, la vamos a llamar W0, es de 10 radianes por segundo. Y aceleración angular constante, esto es clave, aceleración angular constante. Recordemos que la aceleración angular la trabajamos con la letra alfa, entonces 3 radianes segundo cuadrado, pero su característica es que es constante. Entonces cuando me dicen que es constante, inmediatamente voy a pensar en el MUA rotacional. Determine el número de revoluciones. Aquí cuando me dicen el número de revoluciones se refiere al ángulo. El número de revoluciones que debe experimentar para adquirir una velocidad angular en el mismo sentido de 15 radianes por segundo. Entonces esta velocidad angular que me están hablando ahí es la velocidad angular final, 15 radianes por segundo. Es clave que me digan en el mismo sentido, porque sé que el movimiento está trabajando todo el tiempo en ese sentido. ¿Qué tiempo requiere? Bueno, entonces nos preguntan dos cosas: el ángulo y el tiempo, o el espacio angular y el tiempo. Bueno, como se trata de muda rotacional, inmediatamente pienso en mis tres ecuaciones de muda rotacional. Recordemos, velocidad angular final, bueno, vamos a colocarla con el W sub F, igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, velocidad angular final al cuadrado igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por tiempo. El espacio angular igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esas son las tres ecuaciones de MUA rotacional. Bueno, con estas tres ecuaciones pues sacamos cualquier ejercicio. Ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, cualquier ejercicio de MUA rotacional. Entonces lo que vamos a hacer ahora es identificar los tres datos que nos dan. Entonces los tres datos que siempre nos tienen que dar tres datos en el ejercicio, o me tienen que dar dos datos y relación entre dos objetos. En este caso vemos que me dan la velocidad angular inicial, me dan la velocidad angular final y me dan la aceleración angular, o sea, me dan los tres datos. Entonces con esos tres datos entro a ver con qué ecuación trabajo. La idea es que lo haga directo, que haya directamente el ángulo. Vamos a ver si es posible. Aquí en la 2 tenemos un error, porque esta es teta, ¿no? Es velocidad angular final al cuadrado igual a velocidad angular inicial al cuadrado más 2 veces aceleración angular por el ángulo teta. ¿Listo? Bueno, entonces con esas condiciones, si vamos a hallar teta, pues la que tiene despejado ya teta es la ecuación 3, ¿cierto? Ya está despejado teta porque está al otro lado del igual. Pero si voy a utilizar esa para hallar teta directamente, tendría que tener la velocidad angular inicial, la tengo, ¿cierto? El tiempo no lo tenemos, ¿cierto? Dentro de los tres datos que están enmarcados en rojo no está el tiempo. Entonces no puedo entrar a hallarla directamente teta. Otra ecuación que tiene teta, pues es la 2, que está teta. En la ecuación 2 pues tendría que tener velocidad angular inicial, velocidad angular final y aceleración angular. Y en efecto esos son los tres datos que tengo. Entonces voy directo con la ecuación 2. Entonces de la ecuación 2 vamos a decir, de una vez vamos a reemplazar velocidad angular final al cuadrado. Entonces 15 radianes por segundo, esto elevado al cuadrado va a ser igual a la angular inicial, que son 10 radianes por segundo, esto de una vez al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular, que son 3 radianes por segundo cuadrado, bueno, por espacio aquí no los coloco, por el ángulo teta.
donde el ángulo teta pues es mi incógnita, ¿cierto? Bueno, orden de las operaciones, entonces ya sabemos que primero son las potencias, 15 al cuadrado nos da 225 radianes por segundo cuadrado, igual 10 al cuadrado pues me da 100 radianes por segundo cuadrado, fíjense que los radianes no quedan elevados al cuadrado, más 6 teta. Bueno, recuerde que hay un orden en el despeje, primero elimino las sumas, entonces para quitar la suma pues me llevo ese término para el otro lado, está positivo, ¿cierto? Pasa al otro lado negativo, o sea pasa a restar, 225 menos ese 100, pues me quedará 125 radianes segundo cuadrado igual a 6. Bueno, estos 6 no nos había quedado el espacio para colocar aquí las unidades, ¿cierto? De este 3. Recordemos que ese 3, las unidades son radianes por segundo cuadrado. Y esto por teta, ¿no? Que es nuestra incógnita. De ahí, pues el 6 pasa a dividir. Y entonces nos queda que teta, fíjese que los segundos cuadrados al pasarlo a dividir se cancelan allá y el resultado solo me va a quedar en radianes, entonces me va a quedar que teta es igual a 125 dividido 6, o sea 20,8333 radianes. Ese es el ángulo que ha girado. Ese es el ángulo que ha girado, entonces aquí dice determine el número de revoluciones. Como ese es el ángulo que ha girado, pero lo que me piden es el número de revoluciones, entonces ese ángulo, la cantidad de ángulo, la cantidad de radianes que ha girado, lo puedo pasar a revoluciones, haciendo una conversión elemental, y es, nosotros sabemos que en una vuelta o en una revolución, o una vuelta o una revolución, hay 2 pi radianes. Listo, y entonces ese es el factor por el cual multiplico. Al hacer la operación, obviamente cancelo radianes y radianes, y el resultado me va a quedar en revoluciones. Entonces 20 dividido 2 pi, ¿cierto? Entonces eso me va a quedar 3,315 aproximadamente, ¿cierto? 3,315 revoluciones, es decir, 3 vueltas y 1/3 vuelta aproximadamente. Eso es lo que ha girado. Bueno, esa es la primera pregunta respecto al ángulo. La siguiente pregunta pues es el tiempo necesario para haber dado 3,315 vueltas, ¿cierto? Entonces si nos vamos a las ecuaciones del MUA, miramos las 3 ecuaciones, entonces necesitamos una ecuación que tenga tiempo. Entonces la primera tiene tiempo y la tercera tiene tiempo. Obviamente la primera es más sencilla, pero toca ver si tenemos todo para reemplazar en la primera. ¿Tenemos la velocidad angular final? Sí. ¿La velocidad angular inicial? Sí. ¿La aceleración angular? También. Entonces podemos reemplazar en la primera. Entonces vamos a escribirla aquí abajo: velocidad angular final igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo. Vamos a despejar de acá tiempo, recordemos. Bueno, la velocidad angular final, entonces recordemos que esa la sacamos del problema, que fueron 15 radianes por segundo. Entonces 15 radianes por segundo. La velocidad angular inicial, 10 radianes por segundo, más la aceleración angular, recordemos que es constante y que es de 3 radianes por segundo cuadrado por el tiempo. Entonces despejamos, esto es un producto, ¿cierto? Pero primero quito la suma, o sea, primero me llevo este término para el otro lado. Entonces al otro lado me quedarían 5 radianes por segundo al hacer la resta, ¿cierto? Al pasar el 10 que está positivo o negativo, entonces pasaría a restar, me quedarían 5, que escribimos 15, son 5 radianes por segundo, igual a 3, ¿cierto? Radianes por segundo cuadrado por el tiempo. Ahora, estos 3 se están multiplicando, ¿cierto? Aquí al tiempo, pasan a dividir. Y voy a cancelar un segundo con unos del cuadrado, ¿cierto? Finalmente, ¿qué me va a quedar? Segundos en el tiempo. O sea, me va a quedar que el tiempo son 1,66, ¿cierto? ¿Qué? Segundos, ¿cierto?
Entonces es el tiempo necesario para alcanzar una velocidad angular de 15 radianes, recorrer o dar 3 1/3 vueltas aproximadamente la rueda, ¿cierto? Porque me dicen que es una rueda. Listo, con esto queda resuelto el problema.